Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bendecidos. Qué bueno, ¿qué le parece si comenzamos con nuestra prédica el día de hoy? Y el día de hoy he titulado el sermón, el rebaño sagrado. Y no se confundan, no estoy hablando de las chivas rayadas del Guadalajara, no. Estoy hablando del rebaño sagrado verdadero, que es el rebaño de Dios. Por lo tanto, quiero que me acompañe y vaya junto conmigo a Juan, el libro de Juan, capítulo 10, y vamos a estar viendo del versículo 1 al 19. Juan 10, 1 al 19, que nos dice de la siguiente manera, nos habla acerca de el buen pastor y sus ovejas, o el buen pastor y su rebaño. Y nos dice la palabra de la siguiente manera: les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Un redil, para aquellos que no saben, es un lugar donde se lleva al rebaño para descansar en la noche, ¿okay? Y esto era un lugar donde estaba cercado. Muchas veces lo hacían con un cerco de piedras. Eso era para cubrir al rebaño, para proteger al rebaño de algún predador en la noche. Y lo curioso de este redil, o esta, le podríamos llamar redil, le podríamos, se identificaba porque solamente tenía una entrada, ¿okay? Y en esa entrada era donde dormía el pastor. Él se acostaba literalmente en esa entrada para poder ver o poder sentir si alguien o algo quería entrar a robarse alguna oveja de ese redil. Interesante, a mí me llamó muchísimo la atención, porque hablamos de el buen pastor. Es lo que Cristo hace por cada uno de nosotros. Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad, mire qué interesante, con toda seguridad es un ladrón o un bandido. O sea, si alguien se ha metido, si ha entrado al redil por subiendo el muro o el fence, que le podríamos llamar, es un ladrón, es un bandido. ¿Por qué? Porque el que entra por la puerta es el pastor. Es el pastor de las ovejas. Versículo 3 nos dice: el portero le abre la puerta. Mira qué interesante. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Interesante por este sentido. ¿Reconoces tú la voz de Dios? Hay mucha gente el día de hoy que no reconoce la voz de Dios, que están en una iglesia donde no se les está predicando el verdadero evangelio, y ellos creen que están escuchando la voz del pastor, pero en realidad es si la doctrina que se está enseñando va contrario a la palabra de Dios, es una falsa doctrina. Pero lamentablemente, como es todo lo que tú has escuchado y no te has interesado por averiguar qué es verdaderamente lo que enseñan las escrituras, entonces tú crees que esa falsa enseñanza que se te ha dado es la verdad. Tú la tomas como la verdad. Pero es interesante que las ovejas, dice, reconocen la voz del pastor. En otras palabras, las ovejas reconocen la voz del pastor cuando se les comparte el verdadero evangelio. Y dice, él llama a cada una de sus ovejas
por su nombre. Mire qué interesante, me encanta. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. O sea, las saca fuera del redil para que puedan ir y pastar, para que puedan ir y alimentarse, ir y comer. Pero no salen del redil a menos que sea el pastor el que les hable, porque ellas no van a seguir a ningún otro más que al pastor. Y eso me llama la atención. ¿Por qué? De nuevo, porque hay mucha gente que predica el evangelio el día de hoy, pero es otro evangelio. Es un evangelio contrario al que nos enseña las escrituras. Y nosotros tenemos que escuchar, tenemos que reconocer la voz. Y muchos, yo no sé, pero he hablado con varias personas y muchas personas dicen, pero es que no hay peros. No hay peros, es la Biblia. Jesús, Dios, el Espíritu Santo jamás va a contradecir lo que está escrito en la Biblia. Y si alguien está diciendo que habla de parte de Dios, pero contradice las enseñanzas bíblicas, ese es ¿qué? Es un ladrón, es un impostor. Ese se voló la barda. Ese no entró por la puerta. Versículo 4. Una vez reunido su propio rebaño, me encanta, una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas. Mira qué interesante. Camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. ¡Wow! Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas. No va detrás de las ovejas arriándolas. ¿Va dónde? Va delante de las ovejas. ¿Por qué? Porque Él va siendo un ejemplo. Él va guiando. Él es el que va abriendo el camino. ¿Y las ovejitas qué hacen? Lo siguen. Lo siguen, ¿por qué? Porque mientras Él las va dirigiendo, Él les va hablando. Y como ellas reconocen su voz, van detrás de el pastor. Versículo 5 nos dice, nunca, me encanta, nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Mire qué interesante. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, ¿qué harán? Huirán de él porque no conocen su voz. Cuando nosotros escuchamos una predicación que no tiene sentido, que no tiene correlación, que no concuerda con la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer? Huir. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la voz de Dios. La voz de Dios ha sido plasmada en la Biblia, en las Escrituras. Y por lo tanto, si viene otro por ahí con alguna su cosa fuera de contexto, fuera de lo que la Biblia dice, no, eso hay que huirle. Versículo 6, los que oyeron a Jesús usar este ejemplo, no entendieron lo que quiso decir. Mira qué interesante. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo, no entendieron lo que quiso decir. Versículo 7 nos dice, entonces les dio la explicación, les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, nadie puede entrar al reino de los cielos si no es a través de Cristo Jesús. Si tú entras por otro lado, estás mal. Eres un salteador, eres un ladrón. ¿Por qué? Porque es Jesucristo mismo la puerta de las ovejas. Únicamente podemos entrar a través de Cristo Jesús, a través de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Si tú piensas que tú puedes ganarte la salvación por algún tipo de obra que tú hagas, o por algún tipo de que tú hayas ganado, no estás entrando por la puerta, estás entrando por saltándote la barda, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Versículo 8. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Oiga, ¿cómo se han de haber sentido los fariseos y los saduceos y todos los maestros de la ley
cuando escucharon esto. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos. Pero las verdaderas ovejas, ¿qué dice? No los escucharon. ¡Wow! Esto me lleva a mí a poder entender que yo necesito desarrollar mi oído para poder escuchar, para poder entender, para poder reconocer la voz de Dios, la voz de Cristo Jesús, la voz del verdadero evangelio. Si no, voy a caer en manos de cualquier ladrón, cualquier bandido, y voy a creer algo que la Biblia no enseña. Versículo 9 nos dice: yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos. De nuevo, no lo digo yo, hay gente que se enoja, pero eso es lo que la Escritura nos dice. Yo soy la puerta, Jesús mismo hablando. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán, ¿qué? Buenos pastos. Pero hay que entrar a través de esa puerta, que es ¿quién? Que es Cristo Jesús. Versículo 10. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Pero ¿cómo nos cuesta y peleamos con esta situación? ¿Cuál es el propósito del ladrón? Es robar. ¿Te están robando? Es matar. ¿Te están matando? Es destruir. ¿Te están destruyendo? ¿Te están predicando algo que no es bíblico? ¿Te están enseñando algo que en lugar de acercarte a Dios te aleja más de Dios? Vas a terminar en un lugar donde no quieres llegar. Dice el propósito de Cristo: mi propósito es darles una vida plena y abundante. Ahora, no confunda esto, porque de nuevo mucha gente cree que vida plena y abundante es tener una buena cuenta de banco, tener dinero ahorrado, vivir en una buena casa, tener lujos, tener autos. No, una vida plena y abundante es la única vida que Cristo puede darnos. Pero si alguien te dice: ¿quieres venir a Cristo? Él te va a dar, ya empezamos mal. Él quiere que seas cabeza, no cola. En la casa del Señor hay muchos artículos y todos son usados por Dios. Versículo 11 nos dice: yo soy el buen pastor. Y por si no entiende qué es ser un buen pastor, el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. ¿Escuchó eso? El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Hoy día hay muchos que les gusta decir esto, pero no lo hacen. Una ovejita por ahí cae en pecado y lo primero que hacemos es deshacernos de esa oveja. ¿Hasta dónde estás dispuesto tú a sacrificar tu vida por esa oveja? Bueno, estoy dispuesto a trasquilarla, quitarles toda la lana. En doble sentido, ¿verdad? Pero no estoy dispuesto a sacrificar mi propia vida por las ovejas. Versículo 12. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Mire qué interesante. ¿Quién es este que trabaja a sueldo? Es todo aquel que le pagan por hacer lo que está haciendo. O sea, es todo aquel que está agarrando un sueldo. Pero quíteles el sueldo y vamos a ver si hacen lo que están haciendo. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque hay avaricia en ellos. Lo hacen por el dinero. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Él mira a alguien que viene a quererle hacer daño al redil y él sale corriendo también.
A menos de que el que ve a él venir también traiga dinero, ¿va? Entonces, ahí sí lo recibe con gusto. Quiero que vaya entendiendo quién es el buen pastor. Cuando ve que se acerca un lobo, abandona las ovejas, porque no son suyas. Y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y los dispersa. ¡Wow! El cuidador contratado sale corriendo, porque trabaja solamente por el dinero. Y en realidad no le importan las ovejas. Si le importaran, no saliera corriendo, enfrentaría a ese lobo. ¿Y cuántos lobos rapaces no hay el día de hoy con tanta falsa enseñanza? Y nosotros no hacemos nada como pastores para proteger al rebaño, predicándoles la verdad escrita en las Escrituras. Versículo 14. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Mire qué interesante, porque no basta solamente con conocer, quiero que lo entienda, no basta solamente con conocer lo que es la sana doctrina. Deje que se asiente eso un poco. Porque Jesús nos está diciendo aquí, Él conoce a sus ovejas y ellas lo conocen a Él. Podremos conocer la sana doctrina, pero si esa sana doctrina no obra en nosotros, no cambia, no transforma nuestra vida, entonces quizás no seamos conocidos por el buen pastor. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida, ¿por qué? Por las ovejas. Versículo 16. Además tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. ¿De qué está hablando? Recuérdele, está hablando a los judíos, a los fariseos en aquel entonces. Y les dice que tiene otras ovejas que no están en ese redil. Se refería a usted y a mí, a los gentiles. El judío pensaba que la salvación era solamente para ellos, como pueblo judío, como pueblo escogido por Dios. Pero Dios no está interesado en nacionalidades. Por eso dice, tengo otras ovejas que no están en este redil. También, que dice, las debo traer. Ellas escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. La iglesia de Cristo Jesús no es solamente judíos, es judíos y gentiles. Pero son todos aquellos que han escuchado y siguen escuchando la voz y la dirección de su pastor. 17. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Me encanta. Sacrifico mi vida. ¿Para qué? Para poder tomarla de nuevo. Porque Él murió, pero resucitó al tercer día. Todos los demás líderes religiosos, usted puede ir a la tumba, porque de ahí no se levantaron. Nosotros los cristianos tenemos a un líder que está vivo, porque la muerte no pudo con él. Versículo 18. Nadie puede quitarme la vida, para que lo entienda. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Mira la soberanía de Dios y la autoridad que tiene Cristo Jesús. Sí, a veces nosotros decimos, los romanos mataron. No, Él entregó su vida voluntariamente. ¿Por qué?
por sus ovejas. ¿Y cuáles son las ovejas? ¿Cuál es ese rebaño sagrado? Son aquellos que escuchan la voz del buen pastor. Versículo 19. Al oírlo decir esas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Y mire, créamelo, cuando usted comparte el verdadero evangelio de las Escrituras, hay gente que va a dividirse. Va a haber gente que va a tomar otra opinión. Y nos dicen, estás loco, yo no sé qué te dieron, no sé qué pulga te picó. Porque no entienden el verdadero evangelio, porque solamente están creyendo lo que les han dicho, pero nunca han tomado la iniciativa propia para leer las Escrituras, para pedirle a Dios que se revele a sus vidas, sino que simple y sencillamente salieron de una denominación para meterse a otra. Para que me entienda, la mayoría de nosotros salimos del catolicismo y nos metimos a una iglesia, entre comillas, cristiana, pero no averiguamos absolutamente nada de lo que se nos está enseñando. Tremendo. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 16 al 38. Aquí encontramos al apóstol Pablo reuniéndose con los líderes o con los ancianos de Éfeso. Y mire lo que sucede. Nos dice el versículo 16. Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso. No eran los planes de Pablo detenerse en Éfeso, porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén, de ser posible, para el festival de Pentecostés. Esos eran los planes de Pablo. No quería pasar por Éfeso, no quería perder más el tiempo. Quería llegar hasta Jerusalén, de ser posible, para este festival que le llamaban el Pentecostés. Versículo 17. Cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Pablo envió un mensaje ¿a quiénes? A los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Los líderes de la iglesia. Para pedirles que vinieran a su encuentro. 18. Cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, mire qué interesante, desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. Hay quienes no quieren llorar, no quieren sufrir, no se quieren humillar. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Por eso le digo, el salteador, el ladrón, ese no quiere sacrificar nada de él por las ovejas, pero sí sacrifica las ovejas para el bienestar de él mismo. Que dice, me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. El mismo pueblo. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír. Escucha, Pablo, nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. Wow. Hay muchas cosas que se predican el día de hoy desde los púlpitos que no son necesarias.
Predica el Evangelio, predica la Biblia. Eso es lo que Dios te ha mandado a hacer. No andar inventando un montón de tonteras. Tenemos un montón de predicaciones que no sirven para nada. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír. ¿Y qué es lo que el hombre necesita oír? ¿Cómo puede encontrar salvación en Cristo Jesús? En lugar de estarlos entreteniendo, en lugar de estarles contando chistes, prediquemos la palabra del Señor. ¿Qué es lo que cambia el corazón de un hombre? Es la palabra de Dios, es la Biblia. Por eso Dios nos ha enviado a predicar la Biblia. No andar predicando libritos que alguien hizo, que alguien inventó, escribió, tuvo un buen resultado con ese libro y ya andamos predicándolo. ¿Y qué dice? Lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. Me encanta. Versículo 21. He tenido un solo mensaje. Ay, pero ¿cuántos tienen muchos mensajes? Y cambian los mensajes, ¿verdad? Porque anoche se me apareció un ángel. Estaba oyendo de que alguien dice que se le apareció un ángel y tenía la prueba de que el ángel se le había aparecido. Tenía una pluma del ángel. Era una pluma de pollo y la había metido en un cofrecito ahí de vidrio. Pero ¿cuánta gente se cree todo este montón de tonterías? Lo que Dios ha querido revelarnos ya nos lo reveló en la Biblia. Por lo tanto, lee tu Biblia. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos, por igual. ¿Escuchó eso? El mensaje es tanto para los judíos como para los griegos o nosotros los gentiles. Es un solo mensaje. Ah, no, pero dicen algunos, es que esa es tu interpretación. No, esa es la interpretación Biblia. De hecho, la hermenéutica trata de la correcta interpretación de los textos bíblicos. O sea, la Biblia se interpreta por sí misma. No tengo que andarme inventando un montón de tonteras. ¿Qué dice? Judíos y griegos por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado. Ahí andamos viendo, que vamos a invitar a fulano y vamos a invitar a sutano porque nos va a venir a hablar de cómo ser mejores personas. Nada de Biblia, ser mejores personas. Se inventan cada tontería. ¿Qué estamos haciendo? Prediquemos la palabra, prediquemos, ¿qué dice? El arrepentimiento. Ah, no, pero eso no lo quiere predicar nadie. ¿Por qué? Porque se le va a la gente. Cuando es lo que el Señor nos ha mandado a nosotros a predicar. ¿Qué dice? Necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22. Ahora estoy obligado. Me encanta. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí. Y yo creo que tenía la idea porque ya se lo habían dicho. Pablo iba a morir allí en Jerusalén. Pero de todas maneras, ¿qué dice? Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. ¿No me lo cree? Sigamos leyendo. 23. Solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento. ¿Escuchó? Pero ahora los pastores les dicen que los van a meter en... No. Les dicen que les esperan sufrimiento. No. No quiero sufrir. ¿Qué es lo que necesito hacer para no sufrir? ¡Qué tremendo! Pablo dice, solo que el Espíritu Santo me dice, ¿dónde? En ciudad tras ciudad, que me esperan cárcel y sufrimiento. 24. Pero mi vida no vale nada para mí. ¡Wow!
pero mi vida no vale nada para mí. El día de hoy, ¿qué diría alguien o qué nos diría alguien si nosotros decimos, pero mi vida no vale nada para mí? Oh, no, estás hablando de eso. Tienes que ser positivo. No, nuestra vida no vale nada. Escuche lo que le estoy diciendo. A menos que sea la vida que vivamos en Cristo Jesús. De lo contrario, la vida no sirve para nada. Pero mi vida no vale nada para mí. A menos que la use, ¿para qué? Para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. ¿Qué tarea te asignó el Señor Jesús? ¿O estás viviendo tus propias tareas? ¿Estás interesado en tu propio itinerario, pero no en lo que Dios ha mandado y ha trazado para tu vida? La tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de, ¿qué dice? De entretenerlos. No. La tarea es de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Somos salvos por gracia, no por obras. Y si alguien te está diciendo lo contrario, están mal. Ven a Cristo y Cristo te dará esto. ¿Dónde dice eso la Biblia? Versículo 25. Y ahora sé que ninguno de ustedes, a quienes les he predicado del reino, volverá a verme. ¿Se da cuenta? Pablo sabía exactamente lo que le iba a pasar. Y ahora sé que ninguno de ustedes, a quienes les he predicado del reino, volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Usted y yo como rebaño sagrado necesitamos aprender fidelidad. Pero no al hombre, no a tu denominación. Mi fidelidad no es con mi denominación, no es con el hombre, no es con ningún hombre, sino con Dios. Declaro que hoy he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, ¿qué dice? No será mi culpa. O sea, yo voy a seguir predicando este precioso evangelio de la gracia, le guste a quien le guste, no me importa, porque eso es lo que Cristo me ha mandado a mí a predicar, no lo que la gente quiere oír, no para entretener a la gente, no para estar trasquilando a las ovejas, no, ni entreteniéndolas. Versículo 27 nos dice, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Me encanta. Hay quienes predican ciertas cosas, pero no predican otras, porque no les conviene. Versículo 28. Entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, que dice, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios. ¿Cuál es la tarea del pastor, del líder? Es alimentar y pastorear al rebaño de Dios, que es su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo, que dice, los ha designado como líderes. Estamos ahí no para entretener, no para pasar el tiempo, estamos ahí para alimentar y pastorear al rebaño. Versículo 29. Sé que después de mi salida, vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán, ¿qué? Al rebaño. Ah, no, pues yo ya voy de salida, ya me voy a retirar. Ahí vean ustedes cómo salen. ¿Qué tipo de pastor es ese? El Señor ya nos está advirtiendo que iban a venir o que van a venir falsos maestros como lobos rapaces o vestidos con piel de oveja, pero son lobos rapaces. Dan la apariencia de
Versículo 30. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad. ¿Para qué? Para poder juntar seguidores. Todo el mundo está preocupado ahora por tener más seguidores. Entre más tenemos, más éxito. Están locos. Nosotros no hemos sido llamados a andar teniendo más seguidores. No. Buscamos más seguidores de Cristo. Es a Cristo a quien deben seguir, no a mí. Pero a estos les encanta tener seguidores. 31. Cuidado. Cuidado. O sea, pon atención. Ponte trucha. Abre los ojos. Cuidado. Recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche. Mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Es que Pablo amaba verdaderamente al rebaño. Por eso trabajaba. 32. Y ahora los encomiendo a Dios. ¿Y a qué? Y al mensaje de su gracia. Que tiene poder. ¿Qué es lo que tiene poder? El mensaje de la gracia de Dios. Que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismos. ¿Estás tú siendo consagrado para Cristo? ¿Estás tú siendo edificado en el mensaje de la gracia? ¿O qué es lo que se te está predicando? Iglesia, abramos los ojos. Es tiempo de despertar. Cristo viene pronto. Ya sé, yo lo escuché cuando tenía 8 años y no ha vuelto. Pero sé que viene pronto. Él regresa y regresa por una iglesia que le ha sido o ha permanecido fiel a su palabra, a su mensaje, a su evangelio. 33 dice Pablo: yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ahora queremos, ¿verdad? Andamos codiciando. Aquel tiene un carro nuevo, yo quiero también un carro nuevo. Aquel trae ropa buena, yo quiero también. Están perdidos. Por eso es que trasquilan a las ovejas. Versículo 34. Dice Pablo que no ha codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis 2 manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. De nuevo, quíteles el salario a estos pastorcillos. A mí me han dicho en la cara: no, por 20 pelones yo no. Mira qué tremendo. ¿Ese es el gran amor de pastor para las ovejas? Lo dudo. ¿Qué dice? Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Me encanta. He sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo, no con lo que te han dado, no con lo que te regalan, con tu trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús, que dice: hay más bendición en dar que en recibir. Hay más bendición en dar que en recibir. 36. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Escucha esto: todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. Ese es el verdadero amor de los líderes de la iglesia.
El día de hoy te despiden, que te vaya bien. Como decíamos allá de niños, que te vaya bien, que te mate un tren, que te aplaste bien. No, aquí dice que todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. 38. Estaban tristes. Ahora se gozan cuando alguien... ¡Qué tremendo! Estaban tristes principalmente porque les había dicho que nunca más volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. ¿No le parece que el día de hoy hay mucha falsa enseñanza? Donde usted simplemente viene a ser un número más. Con esto terminamos el día de hoy. Vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Y aquí vamos a estar hablando acerca de los consejos para los líderes y los jóvenes. Dice Pedrito: y ahora, versículo 1, y ahora una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. Y no está hablando de los viejitos. Ancianos está hablando de nuevo de los líderes. Una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego. Mire, Pedro rogando ahora a los líderes de la iglesia. Cuiden del rebaño de Dios, o cuiden del rebaño que Dios les ha, ¿qué?, encomendado. Cuídenlo. Háganlo con gusto. Ay, qué tremendo. Háganlo con gusto. Ah, no, si no me pagan, no. No de mala gana. ¿Ni por qué? Ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello. Vuelvo de nuevo, muchos no estuvieran ahorita pastoreando si no les estuvieran pagando. Sino porque están, ¿qué? Están deseosos de servir a Dios. Este debe ser el deseo de todo líder: servir a Dios, no por el beneficio que pueda sacar. No abusen. Mire, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo. Hay iglesias que el pastor dice con quién te vas a casar y con quién no te debes casar. Ese es abuso de autoridad. Si el pastor te tiene que estar diciendo dónde tienes que ganar tú, dónde tienes que invertir, dónde tu dinero tiene que... Ese es un abuso de autoridad. Ah, usted no puede ir acá y usted sí puede ir acá. Abuso de autoridad. Tú no eres el Señor de las ovejas. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino que dice: guíenlos. ¿Cómo? Con su buen ejemplo. Guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, ¿qué dice? Recibirán una corona de gloria y honor eternos. Pero aquellos están conformándose ahorita con la gloria que tienen, con el honor que reciben de la gente, ¿verdad? Ay, sí, buen predicador, porque nunca nos predica el arrepentimiento. ¿Eso es lo que hace un buen pastor? Versículo 5. Del mismo modo, ustedes los más jóvenes, comenzó con los ancianos y ahora va con los más jóvenes. Recuerde, estamos hablando de ¿qué? Del liderazgo. Del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. Porque Dios, ¿qué dice? Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes.
tanto orgulloso que hay el día de hoy. Versículo 6. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará, ¿cómo? Con honor. Humíllense, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. El día de hoy confían más en lo que están ganando que en el cuidado que Dios tiene por cada uno de nosotros. Estén alerta, o sea, ponte trucha, abre los ojos, despierta. Cuídense de su gran enemigo. ¿Cuál es el gran enemigo? El diablo. Pero ahora te tienen como el mayor enemigo porque les hablas la verdad. Ahora te convertiste tú en un enemigo. Por predicarles la verdad, por enseñarles lo que la Biblia enseña. Porque el diablo anda, ¿qué dice? Al acecho, como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes, ¿qué dice? En su fe, ¿qué es lo que has creído tú? Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Se nos olvida, ¿verdad? Que a veces creemos que, ¡ay, solo yo! No. Todo aquel que quiera vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios va a sufrir. Y a veces son los mismos de la congregación los que te van a hacer la vida imposible. ¡Qué tremendo! Versículo 10. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, pero nadie quiere sufrir, ¿verdad? Entonces, queremos participar de la gloria de Dios. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará. Me encanta. Los que no solo nos restaurará, sino que también nos sostendrá. Y no solo nos sostendrá, sino que nos fortalecerá. Y no solo eso, sino que también nos afirmará. Nos afirmará sobre un fundamento sólido. Una creencia bíblica. No inventos de hombres, no cuentos de viejas. Versículo 11. A Él, o sea, a Cristo. A Cristo, no al pastor, no a la denominación. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Mi oración para cada uno de nosotros el día de hoy es que entendamos que si de veras hemos nacido de nuevo, nosotros somos ese rebaño sagrado, pero hay responsabilidades que hacer. Primero tengo que serle fiel como líder, tengo que serle fiel a la enseñanza bíblica y no me puedo salir de ahí. Muchos nos excusamos diciendo, no, pero es que la Biblia no dice. No, pero es que la Biblia... ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y acabamos de ver bíblicamente qué es lo que enseña la palabra de Dios. No seas un salteador, no seas un ladrón. Entra por la puerta que es Cristo Jesús. Por méritos propios jamás vas a entrar. Son los méritos de Él imputados a nosotros a través del arrepentimiento genuino.